El acceso a una vivienda digna es uno de los problemas más inquietantes a los que se tiene que enfrentar España. El precio de las casas sigue al alza. La compraventa de viviendas sufre continuos vaivenes con intensas subidas y más intensos desplomes. Los pisos en alquiler son escasos y cada vez más caros. La última ley de vivienda en alquiler no termina de funcionar y aumenta la presión del alojamiento turístico, que como un imán atrae activos. El auge del turismo eleva la rentabilidad de los apartamentos vacacionales y reduce la oferta residencial. La vivienda social brilla por su ausencia. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. El precio de la vivienda seguirá al alza este año. Esta es la principal perspectiva de la Sociedad de Tasación, quien estima que el año terminará con un precio medio del metro cuadrado cercano a los 3.000 euros, lo que supondría un aumento interanual del 4%. Claro que en las grandes ciudades el precio es muchísimo más elevado. En Barcelona roza de media los 5.300 euros y en Madrid los 4.500 euros el metro cuadrado. Y esto cuando el gráfico de la compraventa de casas presenta un perfil de dientes de sierra. Por ejemplo, en mayo la compraventa de pisos se desplomó un 21,5% y el precio de la vivienda en alquiler sigue imparable. Crece un 9% ante el retroceso de la oferta, según Fotocasa. Nunca había estado tan caro el alquiler. Una visión más profunda. Beatriz Toribio, secretaria general de la Asociación de Promotores y Constructores de España. Saludos, gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Gracias a vosotros por invitarme, Ignacio. Un saludo. Bueno, vemos que el mundo de la vivienda, tradicionalmente siempre se le ha denominado como bienes raíces, pero la vivienda en España vive toda una galerna del Cantábrico, lamentablemente desde hace años, desde la crisis financiera y después de ella, ¿no? Sí, es cierto, pero también es cierto que se está produciendo una transformación. Es un sector mucho más profesionalizado, es un sector que en el que está innovando muchísimo, en el que cada vez hay más regulación, en el que hay que aplicar todo el tema de sostenibilidad. Se está industrializando, pero tenemos un problema de accesibilidad, que es lo que tenemos que resolver entre todos y tenemos que hacerlo ya, porque si no el problema será aún mayor. La última cifra que nos ha sorprendido es el desplome del 21,5% en la compraventa de casas en el mes de mayo, datos que vienen del Instituto Nacional de Estadística. ¿A qué ha sido debido esta caída, este fuerte desplome? Hay varias razones. La principal es una falta de oferta de vivienda, sobre todo de vivienda de obra nueva, que explica que esa actividad se haya minorado en un contexto de encarecimiento de la financiación, en un contexto de altos precios, porque es verdad que el precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, es muy elevado para el poder adquisitivo de un ciudadano medio español. Y lo que nos vamos a encontrar, lo que nos hemos encontrado son estas caídas que, bajo nuestro punto de vista, vamos a ver en la segunda mitad del año un contexto diferente, porque muchas personas han pospuesto esa decisión de compra a la espera de que ese contexto de financiación cambiara, y hay visos de que eso se vaya a producir, y lo que veremos es que unido a unas tasas de acumulación de ahorro altas y a un incremento de los sueldos contenidos, veremos que la segunda mitad del año este panorama cambiará. ¿Cuántas casas se van a vender este año? ¿Cuántas viviendas se están construyendo actualmente en nuestro país anualmente? ¿Y cuántas serían necesarias para equilibrar el mercado? Respecto a tu última pregunta, me remito a los datos del último informe del Banco de España, de ese capítulo 4 del informe anual del Banco de España, que cifraba en 600.000 las viviendas necesarias para hacer frente a la demanda actual. Llevamos 2-3 años produciendo menos de la mitad de vivienda que necesitamos. Se construyen en torno a 90.000, menos de 100.000 viviendas al año, cuando la creación de hogares es superior a 250.000. Y esto es lo que tenemos que cambiar, Ignacio, porque si no, como comentaba al principio, ese problema de acceso cada vez será mayor. Pero ya hay un consenso, y es algo que desde el sector se viene insistiendo desde hace mucho tiempo, pero ya hay un consenso generalizado. Ya
lo reconoce hasta la propia administración, hasta el propio gobierno, que tenemos un problema de oferta de vivienda, sobre todo de vivienda asequible, tanto en compra como en alquiler. Y tenemos que centrar todos los esfuerzos en resolver ese problema de fondo. Con lo cual, con estas cifras que nos estás dando, evidentemente los precios van a seguir al alza. Totalmente, veremos que, sobre todo, animándose esa financiación, ¿no? Y como decía antes, en un contexto de ahorro, etcétera, vamos a ver que los precios van a seguir subiendo y por eso es imprescindible generar más oferta de vivienda. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues necesitamos diferentes medidas. Uno, para mí la fundamental, porque el problema es, sobre todo, es como decías, problema de oferta y de generación de suelo, que es la materia prima, ¿no? Y el proceso de desarrollo y gestión de suelo en nuestro país, pues como sabes, puede llevar décadas, ¿no? Esto no tiene sentido en pleno siglo XXI y sobre todo frente al grave problema de acceso de vivienda. Y ahora mismo tenemos herramientas para poder gestionar de forma más rápida y eficaz ese suelo. Pero también necesitamos no solo colaboración público-privada, que de esto ahora se habla mucho, sino sobre todo diálogo entre el sector privado y el sector público, porque el sector público tiene la materia prima y tiene el poder de regulación, pero el sector privado tiene todo el know-how de cómo poner en marcha esa vivienda y sobre todo ahora, como comentaba al principio, en un sector que se está profesionalizando, que está industrializando y que podemos ser una verdadera industria con la que generar esa vivienda que necesitamos. Y aquí es fundamental reforzar la seguridad jurídica, pues para, como dice el Banco de España en ese informe que comentaba, dar esa certidumbre regulatoria, porque hay mucha norma que cambia con mucha rapidez, con mucha asiduidad, y esto pues no da certidumbre a ese inversor, ya sea internacional o nacional. ¿Y qué está ocurriendo en el mercado del alquiler de vivienda? ¿Qué ocurre con la oferta? ¿La ley de vivienda en alquiler está funcionando o, como dicen algunos expertos, está funcionando pero como un lastre? Efectivamente, ha sido más un lastre que ayudar porque no iba al fondo del problema, que es generar oferta de vivienda, en este caso de alquiler. Ya se ha demostrado, la experiencia internacional ha demostrado que el control de alquileres a medio o largo plazo lo que produce es una reducción de la oferta. Esto lo hemos visto ya en Barcelona, donde esta medida estuvo en vigor en torno a un año y pico, y lo hemos visto en otras ciudades como Berlín, como ciudades norteamericanas, etcétera. Y esta no es la vía. Lo que tenemos es que desarrollar más oferta y esto, pues bueno, se puede hacer a través de esa colaboración público-privada. Tenemos el ejemplo del Plan Vive en la Comunidad de Madrid, que se está extendiendo a otras zonas, pero también necesitamos dar seguridad jurídica a esos propietarios particulares que son quienes pueden ayudar a poner oferta en el corto medio plazo, como pues de cara a lo que son sus principales problemas, ¿no? Impagos, ocupación, desperfectos en la vivienda o sentirse protegidos ante el hecho de tener inquilinos, pues bueno, con capacidad económica más reducida, pero que se les puede apoyar a través de diferentes ayudas y medidas por parte de la Administración. ¿Cuántas viviendas sociales para alquiler se están construyendo ahora mismo en España? ¿Tenéis ese dato? Estamos en mínimos históricos. Ahora mismo se construyen menos de 1.000 viviendas al año sociales en España, en el conjunto de España, ¿no? El mercado de la vivienda social representa apenas el 1,5% del total del parque de vivienda. Somos uno de los países de la Unión Europea con menos alquiler social, y aquí otra medida imprescindible es política de vivienda en mayúsculas, es decir, política presupuestaria. Es verdad que como consecuencia de la llegada de los fondos Next Gen esto ha cambiado en la última legislatura y el presupuesto público para vivienda se ha quintuplicado, pero venimos de años con un presupuesto en torno a 500 millones de euros, que para que nos hagamos una idea, las personas que nos están escuchando, este es el presupuesto de ciudades como Viena, ¿no? Que siempre se nos pone como ejemplo de ese parque de vivienda asequible en materia de alquiler. Bueno, pues necesitamos que esa política presupuestaria, que ese presupuesto público destinado a vivienda tenga un mayor porcentaje, apenas representa el 0,2% del PIB, y necesitamos que se eleve a cerca del 1%, ¿no? Y con ello conseguiremos, pues de verdad, sentar las bases de esa política de vivienda, que, insisto, tiene que ser una política de vivienda a largo plazo, consensuada y sostenida en el tiempo, para que dé certidumbre y atraer a esa inversión que necesitamos para desarrollar esa oferta de vivienda que necesitamos. Y una última cuestión, el tema de los apartamentos turísticos, que se ha convertido en el centro de la gran polémica
en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Influyen tanto en el mercado del alquiler residencial o es algo que está muy concentrado en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Málaga? Ese es un tipo de vivienda que está concentrado en determinadas zonas, de determinadas ciudades o de determinadas áreas geográficas, ¿no? No es un problema generalizado y el porcentaje con respecto a la vivienda total es muy pequeño. Se están llevando a cabo medidas, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Barcelona se ha dicho, ¿no?, que esos 10.000 viviendas turísticas que se retirarán con el tiempo del mercado se irán al alquiler de larga duración. Esto no será así mientras no tengamos mayor seguridad jurídica en materia de alquiler. No hay que perder la perspectiva y perder el foco. El foco es la falta de oferta de vivienda en alquiler en nuestro país. Mientras no apuntemos a resolver ese problema, el resto son parches y no van a solucionar el problema de accesibilidad que tenemos. La vivienda turística es una vivienda más, el alquiler temporal es un tipo de alquiler que utilizan determinados segmentos de nuestra población y que ha repuntado como consecuencia de ese intervencionismo que hemos visto en el alquiler de larga duración. Cuando consigamos desarrollar más oferta de vivienda en alquiler y también en venta, insistimos, porque no hay que olvidar que la vivienda en propiedad genera riqueza, genera bienestar, y de esto lo hemos visto en nuestro país, pues entonces conseguiremos, cuando consigamos desarrollar un parque de vivienda asequible, tanto en compra como en alquiler, veremos cómo el reto de la accesibilidad mejora. Pues Beatriz Toribio, secretaria general de la Asociación de Promotores y Constructores de España, muchas gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Gracias a vosotros, Ignacio, ha sido un placer. La Mirada Económica. El Gobierno ha iniciado el camino hacia los presupuestos. Lo ha hecho con la aprobación del techo de gasto, algo más de 199.000 millones de euros para 2025. Este es el límite no financiero que tendrán los diferentes departamentos gubernamentales. Hay techo de gasto, pero otra cosa es que haya presupuestos. Todo depende de una inestable coalición parlamentaria que pende de un hilo, de la formación de un gobierno en Cataluña. Aún así, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que no habrá turbulencias que arruinen la aprobación presupuestaria. Así que yo estoy preparada para que el resto de grupos puedan perfectamente incorporar todas las cuestiones, las prioridades y las exigencias que quieran marcar respecto a esta cuestión. Y eso es lo que espero. No espero ninguna turbulencia política en el horizonte, porque estoy convencida de que Cataluña tiene que tener un nuevo gobierno y lo tiene que tener más temprano que tarde. Y esto significa que sería muy importante que la única posibilidad de investidura que hay en este contexto, que es Salvador Illa, se abra camino y se vea la luz. Es decir, las cuentas públicas del Estado, al igual que otras cuestiones, como por ejemplo el sistema de financiación autonómico, la condonación de parte de la deuda de las comunidades con el Estado, así como la relación bilateral con una fiscalidad singular para Cataluña, depende de la formación del gabinete de la Generalitat, depende de si Salvador Illa es nombrado molt honorable, depende del reparto de poder político entre la formación de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes. Entre tanto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentaba las nuevas previsiones de la economía española, con una ligera mejora del crecimiento de 4 décimas este año y de 3 para el que viene. Que España será en los próximos años el principal vector de crecimiento en la Unión Europea, entre las grandes economías, y como consecuencia de los buenos datos que hemos ido observando en este inicio de 2024, el Gobierno, en paralelo a lo que están haciendo analistas privados y analistas internacionales, actualiza al alza sus previsiones económicas al 2,4% en el 2024, 2,2% en el 2025 y en un 2% para el 26 y el 27. Un avance en la actividad económica que se debe traducir en empleos, en 1 millón de nuevos empleos. Vamos a ir progresivamente bajando esa tasa de paro hasta niveles cercanos a eso que hemos llamado el pleno empleo, niveles cercanos al 8%, por debajo del 9% en el año 2027. El problema llega por el lado de la productividad, que sigue renqueando. Ha caído más del 7% en nuestro país desde el año 2020 y del PIB per cápita, que no termina de acercarse al de convergencia con Europa.
A la vez, el turismo es el motor económico, con ingresos cercanos a los 100.000 millones de euros. Por eso no es extraño que las dos regiones donde la actividad turística tiene más peso sean las que más crecen. Según Funcas, este es el caso de Baleares y de Canarias, seguidas de Madrid, como explica Raimon Torres, director de análisis de Funcas. Otras comunidades que también tienen un buen comportamiento por los sectores exportadores de servicios, como Cataluña, Madrid, y también la industria automotriz puede jugar un papel diferencial. En el caso de Galicia, Castilla y León se está acercando a la media. A destacar el aumento de la población. España es el país europeo donde más aumenta la población, 500.000 de habitantes más en el último año. Crecimiento impulsado por la emigración. En España ya hay 2.800.000 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social. A resaltar también las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que considera que nuestro país será el segundo país desarrollado con mayor avance económico tras los Estados Unidos, mientras alerta del riesgo que supone el proteccionismo comercial y del riesgo de la inflación. Por cierto, España marca una inflación del 3,4%. Llevamos 9 meses por encima de la media europea. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. La empresa. Las empresas se mueven a toda velocidad. Por ejemplo, Renault se plantea fabricar 400.000 coches eléctricos en sus plantas radicadas en nuestro país. En el mundo del ferrocarril sigue el culebrón de Talgo. La checa Škoda está dispuesta a una colaboración de negocios y a una integración industrial con la compañía española. Vamos, que está dispuesta a una fusión. Para ello también busca la alianza con Criteria, una operación que contaría con el apoyo del Ejecutivo de Sánchez. Pero los accionistas de Talgo quieren ver el dinero. Reclaman a Škoda una oferta económica concreta, tangible. Vamos, que lo que quieren son billetes verdes. Quien también ha iniciado una ofensiva comercial es Mercadona, que ha decidido bajar los precios en 1.000 productos, entre ellos el precio del aceite de oliva. Para ello ha asignado, para esta oferta comercial, para esta ofensiva comercial, ha asignado 150 millones de euros. Metamorfosis. La economía sigue con su transformación. Por primera vez, Red Eléctrica ha cuantificado el autoconsumo en España. La generación eléctrica por autoconsumo se sitúa en los 3,9 gigavatios, que es menos de lo que esperaba el sector. El objetivo del plan gubernamental es alcanzar los 19 gigavatios dentro de 6 años, con lo cual el camino se nos hace un poquito largo. El operador de la red eléctrica española calcula que hay 500.000 de instalaciones de autoconsumo en nuestro país. Según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el 6% de los hogares españoles cuentan con algún sistema de generación energética. Y por último, se ha creado la SEPI Digital, un organismo público que bajo su paraguas gestionará unos 20.000 millones de euros y que está adscrito al Ministerio de Transformación Digital que dirige José Luis Escrivá, que Economía, por cierto, propuso como candidato a gobernador del Banco de España. Propuesta rechazada frontalmente por el Partido Popular, que no acepta el trasvase directo desde el Consejo de Ministros al Consejo del Banco de España como gobernador y por extensión al Consejo del Banco Central Europeo. Vamos, esta sí que podría haber sido, y puede ser, una transformación digital a dedo. La mirada económica. Es todo. Muchas gracias por su atención y por estar con nosotros una semana más en La Mirada Económica. La mirada económica, un podcast de Onda Cero.